Amo con locura y pasión absolutamente todo lo que tenga que ver con Evil Dead. La primera, la segunda, Army of Darkness, Ash vs. Evil Dead, la del 2013, Rise y por supuesto ahora también amo Burn. Película o serie que sale de Evil Dead yo la voy a ver 1, 2, 3 veces si es posible. ¿Cómo no amar esa mezcla de gore, locura, terror y comedia que nos trajo a personajes tan icónicos y memorables como Ash Williams? Antes de adentrarnos en la última entrega de la película, a continuación un breve, muy breve recap de lo que ha sido la saga hasta el momento. En 1981 se estrena el clásico de Sam Raimi, The Evil Dead. 6 años más tarde estrena lo que podría ser la primera recuela del cine, Evil Dead 2, mi favorita. Recuela porque tiene este recap de los eventos de la primera, pero alterados. Hay serios debates al respecto de cómo la segunda encaja en la continuidad de la historia principal en el fandom de Evil Dead. Hay quienes prefieren 1000 veces las que tienen a Ash como protagonista. ¿Y quién no? El tipo es perfecto, es el final boy por excelencia. Además, los efectos prácticos de ambas películas, realizados por Tom Sullivan en la primera, a quien acompañaron figuras como Greg Nicotero y Howard Berger en la segunda, son de lo más representativo del cine de terror de los 80. Muchos se sorprendieron con el cambio radical en el estilo de la película al estrenarse la secuela Army of Darkness, pero todo esto es historia para otro video, uno muchísimo más largo. La cosa es que poco más de 10 años después del estreno de Army of Darkness, se anuncia lo que podría ser considerado como una especie de reboot de la saga con Evil Dead del 2013, dirigida por Fede Álvarez. La película comenzaría una nueva saga, sin Ash, quien aparecería en su propia serie Ash vs. Evil Dead del 2015. En el 2023, 10 años después, se estrena Evil Dead Rise, dirigida esta vez por Lee Cronin, quien recientemente acaba de dirigir su versión de La Momia. Con un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia, bastante más que su predecesora del 2013, reavivando la llama que había perdido la saga tras la cancelación de Ash vs. Evil Dead en el 2018. Y así llegamos al presente. Trataré de spoilear lo menos posible, pero si no quieren saber nada de la película antes de verla, mejor pausen el video indefinidamente, ténganlo en sus computadoras, televisores o celulares prendidos hasta que la vean, no se preocupen, yo los espero. Evil Dead Burn o Evil Dead en llamas se estrenó entre críticas muy positivas y críticas muy negativas. ¿Quién tendrá la razón? Quédense para que les cuente qué diablos pasó. El tráiler se hizo oficial el 5 de mayo de este año, apenas un par de meses antes de su estreno. La película fue dirigida por Sebastian Banishek, quien en el 2023 dirigió la película francesa Infested o Vermins, así que tenemos un poco de influencia del nuevo extremismo francés. Cuando por fin se estrenó, algunas personas se quejaron de la falta de gore, en el sentido de que no tenía tanta sangre como la anterior. Otros se quejaron de que están tratando de reemplazar a Ash con estas Final Girls. Algunas personas dijeron que no era lo suficientemente graciosa o que era demasiado cruel, que la temática del abuso estaba mal empleada, que la imagen se sentía demasiado desaturada, demasiado gris, incluso con el rojo del fuego abundando en algunas escenas, que los personajes no eran interesantes, que los Deadites no se sentían realmente como Deadites, al menos no como en las anteriores, que no había suficientes efectos prácticos, que las escenas post-créditos y sus implicancias eran demasiado trilladas, etc. Por otro lado, muchos críticos de cine de terror la consideraron muy buena, con buen manejo de la tensión, que utiliza muy bien el tema del trauma familiar como catalizador de la violencia. Otras personas consideraron que Burn era algo más chocante que Rise, incluso que tenía más gore. Yo personalmente creo que sí, pero por un poco, quizás por algunas escenas. Definitivamente no tiene tanto gore en cuanto a litros de sangre, pero sí tiene gore en el sentido de violencia extrema. Spoiler y trigger warning, hay una escena de crueldad animal bastante fuerte que para mí podría haber sido la diferencia entre Rise y Burn en cuanto a lo chocante. La violencia en general, los ataques y las muertes, los sentí súper creativos y esto es muy importante para la saga. A mí personalmente la intro se me hizo un toque larga, la de Rise definitivamente fue muchísimo más efectiva, a pesar de que utilizan formatos similares de mostrar una escena con Deadites chocante para abrir y luego transicionar a los personajes principales. En este caso tenemos una intro que explica de dónde salen los Deadites, seguida de la intro de los personajes principales. La película tiene muchas conexiones con Evil Dead Rise.
Es una continuación directa que incluye algunos personajes del anterior brevemente en forma de Deadites. Hasta ahora que yo sepa, ninguna de estas tiene una relación directa con el 2013. Los personajes principales de la película son Alice, sus suegros que la odian con ganas, la abuela que tiene demencia senil, el hermano de su esposo que es un cobarde con buenas intenciones y la esposa de este. Y estas dinámicas familiares van a ser parte importante del desarrollo de la película y del comportamiento de los Deadites cuando inevitablemente esta familia sucumba uno a uno a la maldición. La película agrega bastante lore a la saga de Evil Dead. De hecho, es la motivación principal del ataque a esta familia en específico, dejando súper claro que esta no va a ser la última vez que veamos una Evil Dead ambientada en este universo. Sabemos por Evil Dead Rise que hay 3 Necronomicon o libros de la muerte y es posible que cada uno produzca Deadites distintos, así que es enteramente posible, si no completamente canon, que todo ocurra en un mismo universo. Finalmente la historia hace lo posible por incrementar todo este lore, agregar un poco más, generar interés en este grupo de personas que investigaba el Necronomicon y todo lo relacionado a él, llamado el Círculo de los Hombres Sabios, mientras que desarrolla y procura darle un cierre a la historia personal del personaje principal. Ya si les digo más es full spoiler. Hay 2 escenas post créditos, una en la que se ve como uno de los Deadites logra escapar y otra que trae un personaje del pasado de vuelta, sin mayor explicación o lógica. El director Sebastian Banishak confirmó en una entrevista que las escenas postcréditos fueron en parte idea del estudio, así que podemos asumir que hay mucho más por venir en el futuro de Evil Dead. Por lo pronto, hay una precuela ambientada en los 70s que debería estrenarse en el 2028. Yo no creo en decir, esta película es muy mala, es una cagada, cuando tiene algunos errores, ¿no? Hay mucha gente, muchos críticos que ven errores y dicen, es malísima, es la peor, es una porquería. Me parece que esto es de persona que quiere tener un hot take para generar interacciones. La película es distinta, tiene defectos, obvio. Las formas en las que los personajes se transforman en Deadites se sienten aleatorias. Los Deadites pudieron ser pues más Deadites. La historia es medio simple, pero ¿acaso no era súper simple la premisa original de grupo de gente va a cabaña y lee texto maldito? La historia me parece lo suficientemente interesante como para poder seguirle el ritmo y movilizar la película. A mí personalmente me está gustando que hasta ahora cada una de las 3 películas modernas tengan estos elementos de tipos de trauma que pueden afectar a los personajes, además del ataque de los Deadites. Luego, la comedia. ¿Tiene suficiente como para hacer una Evil Dead? No, pero sí me sacó una que otra risa. ¿Es mejor que Rise? No, pero eso no la hace mala. Con todo esto, para mí, valió la pena completamente ir a verla al cine. Como fan de la saga, la disfruté, me gustó, salí feliz. Hay una sola cosa que me dio cringe de la película y que odié por completo y que no me gustó cómo se manejó. Hay una especie de final boss necesario para cerrar el círculo narrativo del personaje principal, que técnicamente es un Deadite, pero no se ve como uno y que está hecho de una mezcla de efectos prácticos y CGI que parece Vecna a la parrilla y lo odio. Hubiese preferido un Deadite regular. Hija, el tipo era purito carbón, métele un puñete y hazle un hueco. En fin. Invitarlos a que apoyen el canal a través de Patreon, en donde estaré colgando los videos sin censura 24 horas antes de su estreno en YouTube, así como los PDFs con los guiones de cada video, en los cuales podrán encontrar links a gran parte de las fuentes utilizadas, sobre todo en los videos más complejos, así como encuestas de contenido que por lo pronto se encontrarán gratis en Patreon e Instagram, porque aún no hay quórum suficiente en Patreon para permitirles tomar decisiones, y actualizaciones exclusivas. También pueden apoyarme a través de los QRs en pantalla si se encuentran en Perú o en la plataforma Buy Me a Coffee si se encuentran en el extranjero. Todos los links en la descripción. Podrán encontrar textos en Substack, stalkear mi día a día en Instagram y encontrarme en todas las redes sociales como Miss Perú Universo. Los de TQM, nos vemos en el próximo video.